Temían también que uno de los dos se pudiera desanimar en esa relación a raíz de escuchar las palabras de Juan el Bautista. Eso es como cuando alguien está tratando de convencer a otro para hacer algo malo, pero resulta que alguien se entera y le aconseja a ese otro: oye, no hagas eso, mira. Y resulta que se le echa para atrás. Se le echa para atrás a esa persona. Es decir, ya no puede hacer lo que quería. Ya no puede tener lo que quería. Entonces, seguramente no están tan distanciadas estas apreciaciones. Además, podría caber otra, y es que cuando el ser humano está confundido, pues así le estén dando palabras de vida, así le estén dando el mejor consejo, la persona no entiende, está obstinada, la persona está cerrada, la persona no discierne, la persona no agradece y se lanza por un acantilado muchas veces. Se lanza por un acantilado. No escucha consejo. Se endurece el corazón y la mente. Bien, Herodes era el rey, era poderoso, era un hombre obviamente que estaba confundido en muchas cosas, y entonces se estaban celebrando su cumpleaños y allí asistieron personas importantes, autoridades. ¿Por qué no pensar en sacerdotes, maestros de la ley, escribas, entre otros? Estaba obviamente Herodías, estaba la joven Salomé, y pues entonces allí en ese ambiente se da una situación muy concreta, y es que a raíz de la celebración del cumpleaños, pues esta jovencita que sabía danzar muy bien y la cual hemos descrito con un cuerpo, una figura muy esbelta que invitaba a la sensualidad a los hombres, pues ha bailado, ha danzado para ellos y los ha dejado así obviamente bastante animados. ¡Wow! Estaba tan animado Herodes, tan contento. Aquí puede haber una enseñanza también muy grande para nosotros en lo concreto de nuestra vida. Y es que hay que tener cuidado en esas decisiones o en lo que uno habla o hace cuando está de mal genio. En lo que piensa, dice y hace cuando está de mal genio, como en lo que piensa, dice y hace cuando está demasiado feliz. Porque este hombre estaba tan contento al haber visto danzar a esta joven. Estaban tan extasiados con su danza que le dijo: pídeme lo que quieras. Estas palabras que él dice y que acompaña con lo siguiente, palabras que van acompañadas de un hasta la mitad de mi reino te puedo dar. Son palabras que seguramente
surgen en un momento de alegría, de esparcimiento. Son palabras como las que muchas veces uno también puede manifestar. Son palabras que no tienen un asidero de juicio. Más bien de insensatez. Pero son unas palabras que él lanza delante de esas personas poderosas. Son palabras que él lanza al estar rodeado de estas personas y que no se da cuenta del grado de compromiso que está adquiriendo con ellas. Y entonces, efectivamente, lo que pudo haber sido simplemente un comentario, esta jovencita lo toma muy en serio, pero esta jovencita que no tiene la madurez, no tiene todavía el poder de definir una decisión, le pregunta a su mamá y le dice: oye mamá, ¿qué pido? ¿Qué le pido? ¿Qué le pido? Y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Ella entonces, aconsejada por su madre, dijo a Herodes: dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ocasión propicia para que la señora Herodías, que no gustaba para nada de Herodes y que buscaba desde hace rato la manera de sacarlo de paso, pues habiéndose comprometido y hasta bajo juramento el ofrecimiento de Herodes, no lo pensó dos veces y le dijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Dice el texto bíblico: esto entristeció al rey Herodes, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, mandó que se la dieran. Y obviamente ordenó a los soldados para que fueran a la celda, decapitaran a Juan el Bautista y le trajera la cabeza, como señal de cumplimiento de lo prometido a esta jovencita. Todo, obviamente, se había dado desde la molestia que les generaba que Juan el Bautista, desde que Herodes y Herodías decidieron establecer su relación, pues él de manera muy valiente le denunciaba ese pecado de adulterio. No te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Ese era Juan el Bautista. Recordemos un caso parecido, un poco más reciente, aunque ya pasó hace más o menos unos 3,5 siglos, un poco más. No, mucho más, casi 5 siglos. Estamos hablando de Santo Tomás Moro, un santo inglés que pues hacía parte de la corte de Enrique VIII. Era un hombre de fe, un hombre católico. Hasta ese momento toda Inglaterra era católica. Pero Enrique VIII era un rey que pues era caprichoso, aunque vivía su fe cristiana católica, pero él había emparentado con la corona española, pero debido a que su esposa no le daba un hijo varón, pues entonces él fijó su mirada en otra mujer, obviamente joven, bonita, se encaprichó con ella y perdió tanto el control que sobre su sentimientos, sobre su cordura, perdió el control
se dejó llevar y a toda costa quería casarse con ella. Para lograrlo, habló hasta con el Papa de la época para decirle que por favor le anulara y le disolviera el matrimonio porque él había decidido dejar a su esposa con la que se había casado para casarse de nuevo con esa mujer, una nueva mujer en su vida. El Papa le dijo: no podemos, mi rey, así no es. Esto hizo que él disgustara con el Papa, se enfureciera y motivado por esto pues se diera como esa división de la Iglesia, se diera esa desobediencia al Papa y se levantara él obviamente como cabeza de la Iglesia, lo que se conoce como la Iglesia anglicana. Entonces, Santo Tomás Moro en algún momento le dijo al rey con autoridad, todo desde una fe, le dijo que eso no estaba bien. Este santo fue asesinado por eso. El poder a donde lleva. Fijémonos en algunos detalles, y es que este rey Herodes, poderoso y todo, estaba también dominado, y estaba dominado, en este caso, por la mujer con la que vivía. Hay muchas veces en la vida que quien figura como poderoso de pronto no lo es tanto. De pronto hay alguien o hay otras personas que no figuran tanto, pero son las que obviamente están ejerciendo ese poder. También fijémonos que muchas veces en la realidad del poder, el poderoso se hace arrogante, se hace orgulloso, se vale a sí mismo. Fijémonos que Juan el Bautista le había denunciado a Herodes su adulterio, y Herodes sabía que él tenía la razón, pero es la mujer con la que está viviendo, Herodías, la que tiene poder sobre él y logra, en primer lugar, que Juan el Bautista pues sea llevado a la cárcel, arrestado, pero luego ella también, aprovechándose de lo incauta, de lo inmadura de su hija, por medio de ella ejerce otro control para que ella evidentemente pidiera la cabeza de Juan el Bautista. ¿Cómo se mueven esos lazos, esos hilos de poder? Enseñanzas nos puede dejar el texto del Evangelio. En primer lugar, que muchas veces en el corazón, cuando se detenta, se tiene el poder, es muy probable que el hombre que no es sabio
el hombre que no pide esa orientación, esa sabiduría a Dios, muy probablemente se endurezca su corazón y equivocado comience a actuar gobernado por su orgullo, por su soberbia, perdiendo todo límite, perdiendo todo criterio, obedeciendo nada más que a sus intenciones, caprichos y deseos. Uno podría estar asociando esto con los gobiernos, sí, no cabe duda. Yo creo que esa es una buena realidad, los gobernantes. Por eso se ha dicho de paso que debemos orar por ellos constantemente. Orar por ellos para que, por la gracia y el amor de Dios, sus corazones sean tocados. Sean ellos abiertos a la sabiduría que viene de Dios y que así les permita obrar todo tipo de obras buenas, justas, equitativas para sus gobernados. Pero me gustaría que no nos fuéramos tan lejos, porque cuando miramos tan lejos, de pronto perdemos la referencia de nosotros. Resulta que en nuestras casas hay, obviamente a través del esposo, de la esposa, el papá y la mamá, hay unos niveles de autoridad. Personas que aparecen como la autoridad. Por lo menos a mi edad, en la casa de mis padres, pues yo todavía miro con mucho respeto a mi padre, a mi madre, porque hasta la fecha los reconozco como esas personas que, aunque han pasado los años y yo ahora soy un adulto, pues son personas que me muestran esa figura de autoridad. Entonces, ¿qué pasa cuando se tiene ese poder y no se sabe manejar? ¿Qué pasa? Que puede volverse un papá o una mamá autoritarios. Autoritarios. Puede haber agresividad, violencia. Puede darse muchas otras situaciones que por supuesto no van a favorecer el ambiente. También quisiera destacar el rol del esposo y de la esposa. Debe haber una simetría desde aspectos como la psicología, lo afectivo, lo emocional, tanto del hombre como de la mujer, desde y ante todo lo espiritual, para que cada uno sepa hasta dónde llega. Porque muchas veces suele pasar que no para bien uno de los dos está ejerciendo un dominio sobre el otro. La pareja debe conducirse en un nivel de equidad, de simetría, en todos los aspectos de sus vidas. En el aspecto de su vida matrimonial, en la realidad del hogar, de la pareja. Suele pasar que muchas veces la esposa tiene una influencia muy grande sobre el esposo. Pero estamos hablando obviamente desde lo negativo, porque pues hay que entender también que hay ese ambiente de pareja, de matrimonio, donde hay un diálogo, donde hay ese apoyo,
Son términos muy diferentes a los que estamos utilizando, ¿verdad? Donde uno se deja aconsejar por la esposa, donde la palabra de la esposa tiene validez, donde la palabra de la esposa es tenida en cuenta, donde sus ideas pueden ser formidables y unidas a las ideas y a la acción de cada uno, pues puede hacer que esa pareja salga adelante de buena manera. Pero fijémonos en escenarios que son diferentes. De pronto habrá hombres que se casaron con mujeres que son bastante materialistas. Yo creo que con estas palabras pues no estamos ofendiendo a nadie, hace parte de la realidad. Hombres que no tienen paz en su corazón porque trabajan y trabajan para satisfacer caprichos de una mujer que puede ser vanidosa y que muchas veces solo piensa en que debe ser atendida en sus caprichos, en sus necesidades. Es probable que muchos digan, o muchas digan, uy, eso está como no muy fácil de aceptar, pero pasa demasiado. Mujeres que han podido llevar a la quiebra a sus esposos, mujeres que han orquestado la muerte de sus esposos. La ambición. Ahora hay ambientes donde muchas veces, por todas aquellas cosas que puede llevar en el corazón una mujer, que no se han sanado, que la hieren. Y les voy a colocar una anécdota enseguida. Ella no se da cuenta de qué manera está exponiendo su vida matrimonial. Esta es la historia de una mujer. Conocí a esta pareja hace más o menos unos 5 años. Y resulta que, pues, ella estaba ya en un proceso de sanación de su corazón. Estaba en ese caminar en el amor de Dios, que le estaba dando mayor paz, porque resulta que un tiempo atrás ella, debido a una rivalidad que tenía con su hermana, pues no se estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo. Y es que su hermana, pues por aquellas cosas de la vida, se enamoró de un hombre y ese hombre se enamoró de ella. Y era un hombre que pues parece que tenía muy buenas posibilidades económicas y le podía dar cuanto ella quisiera, le podía tener una vida seguramente muy holgada, vida que ella con su esposo, obviamente en otras circunstancias, no se podían dar. Creo que hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero ella miraba como la vida que llevaba su hermana, en esa holgura, en esas posibilidades, y dejó que su corazón se llenara de envidia. ¿Qué comenzó a hacer? Pues uno no puede decir que ella no quisiera a su esposo, pero comenzó a hacer una serie de acciones que llevaron a empeorar todo. En primer lugar, por no ubicarse en su realidad, estar mirando la de los demás
ella no se daba cuenta que su estado de ánimo había comenzado a cambiar respecto de su esposo. Porque ella comenzó a sentir que se había casado con un pobretón. Un pobretón. Y comenzó a exigirle y a exigirle. Y este hombre, pues enamorado de ella y tratando de satisfacer sus necesidades, sus requerimientos, comenzó a endeudarse. Pero lo tremendo de todo es que por más que este hombre se endeudaba, pues no daba abasto. Además fue un hombre que se dejó tomar como la delantera. No fue un hombre que supiera colocar un punto de decir, oye, no más, no podemos, ciñámonos a lo que hay. No, él simplemente iba en la dinámica que impulsaba desde lo profundo del corazón de su esposa. Y por supuesto ella, aunque iba teniendo algunas posibilidades alrededor de todas las deudas que iba adquiriendo su esposo, pero ella no valoraba porque ella siguiera mirando qué pasaba en la vida de su hermana con su esposo, que obviamente pues distaba demasiado. Tanto así que el señor, que había hecho una carrera profesional, ella casi que lo obligó a iniciar otra, o más bien un estudio de posgrado, todos estos estudios que vienen después del pregrado, para ver si de esa manera él lograba ser promovido en la empresa en la que trabajaba. Y ustedes saben que una maestría o estos estudios posteriores no valen 2 millones de pesos. Son estudios que son considerables en su valor. Una deuda más. Entonces, fijémonos el daño tan grande que ella se hacía. Su carácter, su temperamento llevó a que se impusiera a su esposo. Es fácil ver que lo anula, no lo deja muy influenciado a sus deseos. Fuera de eso, ella no se está dando cuenta porque ellos tenían en su momento 2 niños, ya deben ser unos adolescentes, un niño y una niña. El mensaje que está comunicando esa pareja. El varoncito que ve la figura de su padre, la niña que ve la figura y el accionar de su madre, la niña que ve a la vez a su padre bajo la realidad de su madre, la realidad del niño respecto de su mamá. Son daños que se van haciendo. Es fácil ver cuando, digamos, un joven se comienza a relacionar con una chica y comienza a hacer esa niña o esa noviecita como muy impositiva. Habrá que ver qué figura de autoridad, de poder hay en la casa, y muy seguramente es la mamá la que ha dominado. Insisto que el tema no es que nosotros no nos dejemos aconsejar, bonito que podamos, insisto, tener en cuenta el pensamiento, las ideas, el diálogo de nuestras esposas, pero en simetría, en equilibrio, no allí donde muchas veces se puede dar todo esto. Obviamente esa relación comenzó a flaquear, porque donde hay deudas, los corazones y las mentes se ubican simplemente en las deudas. Ya
las personas muchas veces, esto es doloroso pero pasa demasiado, se quedan relegadas a un segundo plano. Afortunadamente, pues, encontraron un buen apoyo y obviamente también se les orientó en un determinado tiempo y comenzaron a descansar y a darse cuenta. Es un ejercicio de poder que muchas veces puede ser dañino. Se pierde todo control, se pierde todo límite. Suele pasar. No será todo el tiempo, pero suele pasar. Por eso les decía que no miremos tan lejos. Fijémonos que muchas veces podemos llegar a ser injustos. Herodías hizo asesinar a un hombre inocente. Tenía mucha influencia en Herodes. Dios nos libre de caer en esa tentación, pero hay otro tipo de situaciones que se pueden dar. Muchas veces el estar bien relacionado hace que se utilicen ese tipo de influencias para causar daño a los demás. Qué bueno que si uno tiene personas que puedan tener medios, poderse dirigir a ellas para sacar adelante buenas obras. Oye, mira, es que hay unas personas necesitadas y me gustaría saber si tú pudieras, desde tus posibilidades, ayudarles con algo. Servir de puentes de acciones que puedan favorecer la vida de los demás y no en detrimento. Entonces, fijémonos cómo muchas veces esta realidad del poder, de las influencias, muchas veces puede traer grandes confusiones al corazón. Otro aspecto que me gustaría resaltar es que nosotros, los seres humanos, muchas veces tendemos a colocar nuestra confianza en el poder, en las influencias, en las cosas, en las posibilidades. No quiero que vayan a entender que el ser humano no tenga derecho a tenerlas, que no tenga derecho a buscarlas. Claro, se trata de una realización también, pero sin perder los parámetros. ¿Por qué? Porque muchas veces el corazón se hace orgulloso, se hace arrogante. Entonces, fácilmente el corazón del ser humano solo se comienza a escuchar a sí mismo, en sus caprichos, en sus debilidades. En sus pasiones, y va dejando de escuchar a Dios. Por eso muchas veces habrá personas que incluso en la realidad, y estamos centrados en la pareja en particular,
porque pues aquí está la realidad de Herodes con Herodías. Pasa que de pronto hay parejas que solo se dedican a trabajar, a conseguir, a sentirse regocijados en sus éxitos, pero ya de una manera muy salida del límite, en la búsqueda del dinero, de las cosas, del mismo poder de escalar. Es más, hay parejas que pueden incluso estar casadas, pero han llegado a un grado de egoísmo que abiertamente dicen: no vamos a tener hijos. No vamos a tener hijos. Conozco al menos un buen número de casos. Hombres y mujeres casados por la iglesia, pero que abiertamente se han dicho: no vamos a tener hijos. Y viven en una lucha, viven en un conseguir, viven en un disfrute de la vida. Y muchas veces en medio de todo esto hay una experiencia de fe muy tibia. Muy tibia. A veces la relación con Dios solo alcanza para que favorezca los intereses y los caprichos, la arrogancia, el orgullo. Y bajo esos parámetros, la vida se hace muy tediosa, muy aburrida, muy sin sentido, muy egoísta. Muy egoísta. Hay que pedir en medio de todo esto que la gracia de Dios toque los corazones, para que los corazones, tanto del hombre como de la mujer, el esposo y la esposa, no vayan a la deriva. No vayan a la deriva. Otra situación que se podría desprender es que debido al poder, debido a esa capacidad de influencia, pues muchas veces se le haga daño a otros. Precisamente por el capricho y la arrogancia, el orgullo y la soberbia. Hay personas que en medio del poder parecería que se olvidaran de sí mismas y desde esa tibieza espiritual no se dan cuenta que se comienzan a hacer daño y en lo sucesivo van a comenzar en el contacto con otras personas a hacerles daño. Me explico. Es muy probable que haya mujeres que se dejen seducir por el grado de poder, de autoridad, por la riqueza de un hombre diferente a su esposo. Entonces caigan en una realidad de pecado que se llama adulterio. La dignidad queda sometida a las debilidades. Como puede pasar también que un hombre, teniendo su hogar, su familia, entonces comience desde ahí, desde ese enfriamiento de su corazón, desde el engreimiento que sutilmente le va llenando su corazón, desde lo que tiene, desde lo que influencia, pueda comenzar a darse unas libertades de engaño, de adulterio, de lujuria. Y esto obviamente coloca en peligro las almas, las vidas.
del poder. La mejor manera de ejercerlo es con la sabiduría que favorece Dios allí en el corazón de quien humildemente reconoce que solo Dios es el dueño de todo poder y que ese poder que se tiene, ya como lo hemos discernido, poder tener la autoridad en la casa, en el matrimonio, poder tener la posibilidad de determinados ambientes, oportunidades en la vida. Todos y cada uno de esos momentos deben estar muy agradecidos y reconocerlos como parte del gran poder de Dios que nos lo concede, que nos lo da, para que tal vez en la medida en que vayamos descubriendo su voluntad podamos pues encontrar la plenitud de nuestras vidas en proyección hacia la vida de los demás. Seguramente este texto bíblico y hoy celebrando la memoria del martirio de Juan el Bautista pues nos pone a pensar de esa manera muy cercana, aunque obviamente sin desconocer, sin dejar de hacer un análisis, una reflexión sobre otros ámbitos que nos llevan muy seguramente al plano de la política, de los gobernantes. Pero no quería que nos quedáramos solamente enfocados por allá, tal vez desde la figura de Herodes como rey, como gobernante, porque sería muy fácil ubicarse ahí sin hacer una introspección. Pidámosle al Señor que nos conceda un corazón humilde, un corazón sencillo, para recibir su palabra, para recibir sus amonestaciones, sus correcciones, para vivir esa confrontación en el corazón de una manera humilde, en apertura a la conversión, a la sabiduría, a la fe, la esperanza. Pidámosle al Señor que nos conceda cada día más por su amor un corazón sencillo, un corazón desapegado, un corazón que lleno del amor de Dios nos conceda vivir con sabiduría, vivir en rectitud. Seamos agradecidos con Dios por todo lo que nos da. No seamos engreídos. Pidámosle al Señor que nos libre de la terrible vanidad, de la soberbia. Pidámosle a Dios que nos conceda sabiduría, así como lo hizo el rey Salomón, rico por demás, pero él solo le pedía sabiduría a Dios para poder así gobernar, para poder discernir, para dar un manejo a sus recursos, para no perder los estribos. Pidámosle al Señor que nos conceda un corazón sencillo y humilde para no dejarnos llevar por nuestras pasiones y debilidades, para ser justos, para ser equitativos, démosle gracias a Dios por este encuentro que hemos tenido alrededor de su palabra, que nos ayuda, por supuesto, a un mayor crecimiento. Bendito sea el Señor.
Vamos a compartir una canción. Ha venido a mi mente una canción de Alfareros que nos va a llevar también a un momento de oración. Esta canción se llama Corazón de Barro. Pidámosle al Señor que nos conceda esa gracia de un corazón sencillo. Insistimos demasiado en ello, un corazón humilde, porque solo allí donde hay un corazón sencillo y humilde podrán ser reveladas todas las buenas intenciones del corazón del Señor, y vamos a vivir felices, vamos a vivir en coherencia, en fe y en esperanza, en virtud, en honestidad. Escuchemos a Alfareros, Corazón de Barro. Hazme un corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sea, pero hazlo a tu manera. Dame un corazón sencillo, hazme un corazón como el tuyo, usa la forma que quieras, pero hazlo igualito que el tuyo. Como quieras, Señor, como quieres que sea, darle la forma a Jesús, hazlo a tu manera, que tenga tu paciencia, tu amor, que tenga tu voluntad, que tenga tu libertad, que reines a paz con Dios, que tenga lo que me falta, que sobre lo que no tengo, hazme un corazón de barro, es todo lo que yo quiero, que tenga tu sencillez, siempre tan lleno de luz, perdonar como perdonas, mira que bien lo haces tú, hazme un corazón de niño, un corazón limpio y puro, dale vueltas con tus manos, y hazme corazón como el tuyo. Sí, Señor Jesús, en este momento te pedimos que nos hagas un corazón como el tuyo, un corazón limpio, un corazón como un niño, un corazón con amor para dar a los demás, un corazón preparado para ti y un corazón para ser moldeado por ti, un corazón como el tuyo. Hazme un corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sean, pero hazlo a tu manera. A tu manera.
Recuerden que tenemos nuestro chat habilitado para que ustedes a través de él se puedan comunicar, se puedan manifestar, puedan participar, podamos entrar en este bonito contacto. La línea es 316-741-1129. 316-741-1129. Habilitado este chat para que ustedes pues puedan participar. Vamos a recibir también algunas llamadas por si ustedes desean comunicarse al 743-6173. 743-6173. Tenemos ya sus mensajes por aquí. Nos agrada mucho poder leerlos. Vamos rápidamente a estos mensajes. Sandra nos ha escrito muy temprano. Por favor, les pido se unan en oración conmigo por la conversión de Luis Carlos Avilés, quien se encuentra atravesando por una situación dura. Está desamparado en Estados Unidos, enfermo por fractura de costillas. Perdió su casa hoy casualmente debía desocupar. Estaba hipotecada y la señora con la que compartió años de convivencia lo dejó solo. Está muy deprimido y sin dinero allá, ya que se encuentra sin trabajo. Situaciones complejas, una cascada de situaciones difíciles, enfermedad, abandono, necesidad material, pero aún y en medio de todo esto, se necesita la paz en el corazón. Por eso, oramos al Padre Celestial para que ante todo haga su voluntad en la vida de Luis Carlos, en medio de todas y cada una de estas pruebas que está enfrentando. Amado Señor, toca su corazón, descánsale en tu amor, fortalécelo en tu amor. Llénalo de tu presencia. En tu paz. Ayúdale a vivir en paciencia, en fortaleza, en fe y en esperanza. Concédele la gracia de un corazón sencillo para poder discernir y asumir qué es lo que realmente traen todas y cada una de estas circunstancias para su vida. ¿Cuál es ese examen de conciencia que él debe hacer? ¿Cuál es la sanación de su pasado, de la historia de su vida? ¿Qué es todo aquello en lo que debe ser sanado? ¿Qué es todo aquello que él debe ver? Ante todo en su corazón, en su vida. También te pedimos, amado Señor, conforme a tu voluntad, que haya corazones generosos, misericordiosos, que se apiaden de su situación y que tú por medio de cada uno de esos corazones buenos te puedas manifestar socorriéndole. En este momento, quien le pueda ofrecer un techo, quien le pueda ofrecer un plato de comida, guíale y oriéntale por todas aquellas posibilidades que en este país, diferente al nuestro, puedan existir para personas en medio de esta situación.
Bendito seas, Señor. Sería bueno, obviamente, si él tiene familia aquí en Colombia, Sandra. Yo creo que están enterados de la situación, enterados de todo lo que le está pasando a Luis. Sería bueno que se pusieran en contacto. Que de alguna manera, a través de los consulados, todos y cada uno de estos espacios y posibilidades que desde el gobierno colombiano hay para los diferentes compatriotas que están en otros países, se pudieran acercar, intervenir, hablar, para ver de qué manera pueden apoyar a Luis Carlos. Nos ha escrito también Javier Miranda. Buenos días, para reportar sintonía desde Turbana, Bolívar. Javier, muchas gracias. Buenos días, Juan Carlos. Deseo poner en oración a mis hijas Laura, Yari Michelle y Sara y Mariana. Casi no las veo, pero deseo que Dios las llene de bendición. Con mucho gusto, Alejandro. Pídele también a Dios que te conceda la gracia, sea lo que sea, que te lleve a estar distante de ellas, para que puedan tener ustedes una bonita relación de amistad. Hay parejas que se separan, quisiera abordarlo desde anécdotas. Hay parejas que se separan y duran mucho tiempo heridas, con profundos resentimientos. Yo entiendo que habrá parejas que seguramente no quieran por muchos aspectos luchar para restaurar sus hogares, sus familias y matrimonios, por muchas circunstancias, pero quiero enfocarme a que más allá, pues se tiene un compromiso con los hijos y que debieran los adultos, ese hombre y esa mujer, papá y mamá, procurarse con la ayuda de Dios sanar sus corazones para acercarse el uno al otro desde una sana amistad, desde un firme propósito, en aras de un buen ambiente que favorezca a sus hijos. Hay situaciones de resentimiento profundo que hace que uno de esos dos, el hombre o la mujer, desde ahí desate una serie de acciones en contra de ese hombre o de esa mujer con la que han vivido, y muchas veces son los niños los que están llevando la peor parte, porque se les coloca de una manera inconsciente, se les coloca en la mitad de ese fuego cruzado. Sacar a los niños del conflicto, de las crisis de pareja es bueno. No quiere decir que eso le esté pasando a Alejandro. También podría ser que Alejandro trabaja en otra ciudad y que lleva mucho tiempo sin poder ver a las niñas, o que ese trabajo le impide visitar a su familia. Aquí también hay que tener en cuenta que no es bueno que el hombre y la mujer se separen. Esto puede traer muchos peligros a la relación matrimonial, que se pueda ir enfriando ese vínculo. Seguramente habrá muy bonitas oportunidades de trabajo para muchas personas en otras ciudades, pero ahí es donde la pareja debe dialogar, debe mirar
todas y cada una de las situaciones que se dan alrededor de ese empleo nuevo en otra ciudad. Hablar sinceramente de la fidelidad, de ese cumplir cada día, al menos durante ese tiempo de distanciamiento, cumplir con esos compromisos de fidelidad, de castidad, de conservarse y protegerse en la oración, en los sacramentos. Porque se debe luchar para que ese hombre y esa mujer estén juntos. No es bueno que estén separados. Insisto, eso trae un detrimento muy, pero muy grande a la pareja y los puede colocar en peligros muy fuertes y evidentes. El hombre y la mujer deben estar juntos. Donde va él, va ella, pero juntos. Por eso estaba apelando al diálogo. Yo genero estos comentarios alrededor de sus mensajes en aras de procurar mejores ambientes, espacios y mejores relaciones. Por supuesto, Alejandro, unidos a tu intención de oración, queremos entregar al Padre Celestial a Laura Valentina, a Yari Michelle y a Saray Mariana, tus hijas, tan pequeñas, 13, 8 y 4 años, para que el Señor las abrace con su gracia, para que ellas estén protegidas, para que sus ángeles de la guarda estén ahí luchando, protegiéndolas, cuidándolas de todo mal, pero también para que todo aquello que tú nos dices que se convierte en distanciamiento de ellas, que pone una distancia, sea superado, sea lo que sea, que puedan tomar desde lo profundo de los corazones conciencia y que puedan superar, sanar, sortear todo aquello que genera distanciamiento. El Señor conoce qué hay en tu corazón, qué es lo que genera ese distanciamiento de las niñas, y también será el Señor el que te mueva en nobles y buenas decisiones a mejorar toda esta situación. Desde la Florida también nos saluda y nos envía bendiciones. Claudia nos dice buenas noches, Juan Carlos. Claudia, gracias. Diana, buenos días, Juan Carlos, espero estén bendecidos. ¿Cómo se vive una verdadera amistad desde Cristo Jesús sin tener ningún contacto con la persona? No entiendo. Nos escribe Diana. ¿Cómo se vive una verdadera amistad desde Cristo Jesús sin tener contacto con la persona? No entiendo. Bueno, habría que tratar de mirar qué es lo que de fondo se pueda estar presentando y que de pronto compromete las vidas tanto de Diana como de otra persona, sin que realmente por ahí deba existir nada más que una buena amistad. En primer lugar, estamos expuestos a las tentaciones. Estamos expuestos. Quisiera abordarlo desde la realidad de las personas comprometidas en matrimonio, que obviamente desde ahí están viviendo un ambiente de fidelidad,
de exclusividad para con su pareja, y que en ese contacto a diario que tenemos en el trabajo o en diferentes otros espacios donde uno se puede encontrar y donde confluyan hombres y mujeres, pues obviamente somos seres sociales, seres que nos comunicamos, pero resulta que puede pasar que en medio de ese trato se vayan abriendo ventanas a un tipo de compartir que comienza a transgredir, que comienza a dañar, que comienza a ocupar el corazón y la mente de esa persona, llenándolo cada vez más con pensamientos y seguramente reiterados encuentros que se dan por diferentes circunstancias con otras personas. Por supuesto, todas las personas tienen cualidades, tienen talentos, tienen atractivos, pero debemos ser conscientes, en el caso del matrimonio, que hemos optado en ese camino de fe, hemos optado por una persona a la cual se le debe fidelidad. No quiere decir que uno no admire seguramente de buena manera a las demás personas. No quiere decir que uno no pueda tener una bonita amistad, pero eso se va estableciendo, se va formando dentro del corazón. Muchas veces se ha dicho que en el corazón nadie manda y que los sentimientos fluyen muchas veces así de esa manera incontenible hacia las personas. Pues eso no es tan cierto. Debemos pedirle a Dios que nos dé un discernimiento cada vez mayor, que podamos ser conscientes de nuestro compromiso de fe, que podamos pedirle en ese velando y orando. Por eso era que al inicio les hablaba de velar y orar. Todos estos elementos nos sirven para tener mayor claridad. Y cité, y creo que en oportuno momento, la realidad de velar y orar en el buen desarrollo de nuestros matrimonios. Hay que estar atentos porque somos frágiles y pueden darse tentaciones muy sutiles a partir del contacto con otras personas. En primer lugar, el Señor nos invita a amarlo a Él para poder amar a las demás personas como a nosotros mismos. Hay unas dimensiones del amor. Y hay un amor que es ese amor que nos lleva a establecer amistades, con todo lo hermoso que ese amor de este Dios trae, pero también está ese amor en el que solo me debo a una persona y con la cual me entrego plenamente en todo lo que implica esa entrega, que es la esposa, el esposo. Cuando una persona, aparte de la esposa o del esposo, está generando un grado de inquietud, ya sea porque la persona insiste demasiado, suele pasar. Hay personas que pueden estar muy firmes en su realidad de matrimonio, pero hay otros que fijándose, u otras que fijándose en ellos, comienzan a ejercer algún tipo de manipulación de los sentimientos, de afectación también. Comienzan seguramente a confesarles el agrado, es que tú me gustas mucho, es que a raíz de este tiempo que vamos compartiendo, tu manera de ser me encanta, es que eres una persona bella, bueno, en fin, una serie de situaciones que se puedan dar. Uno debe ser muy consciente. Seguramente será uno muy agradecido, será uno una persona muy culta, le sabrá manifestar a esa persona la gratitud por esas palabras que se toman en cierto modo como un bonito halago, pero también en el amor de Dios, desde la fe, desde ese estar unidos en el corazón con Dios, poderle decir a una persona que se le agradece, pero
que hasta ahí solo puede llegar su relación. Conservemos una amistad. También tener el valor para que si eso en lo sucesivo no se detiene, pues sencillamente decirle a la persona también que lo sientes mucho, pero que tendrás que distanciarte, que seguramente ya no se podrán seguir viendo, que no podrán seguir compartiendo espacios de estudio, de trabajo, o al menos de la manera más cercana. Hacerle saber que eres un hombre casado, que eres una mujer casada, que estás muy comprometido en tu matrimonio y que pues obviamente no acoges nada que pueda poner en peligro tu matrimonio. Ser muy honestos. Vivir una verdadera amistad. Quisiera ponerlo desde estos parámetros, sobre todo desde el peligro que corren los matrimonios cuando muchas veces en la fragilidad de los corazones, hombres y mujeres, mujeres y hombres, en ese compartir se pueden llegar a confundir. Alguna vez escuché una predicación de un sacerdote que me pareció muy hermosa. Y él decía que en el caso de las personas casadas, obvio, las personas que tienen un compromiso desde el mismo noviazgo, pues decía el sacerdote que obviamente diariamente nos vamos a encontrar con otras mujeres en el caso de nosotros los hombres, y en el caso de ellas, nuestras esposas se encontrarán con otros hombres que pueden ser a simple vista muy apuestos, muy simpáticos, muy caballeros, que podrán ser muy bellas, que podrán ser obviamente mujeres con cualidades, pero que sobre todo desde esas relaciones ya de compromiso que hemos adquirido en Dios, pues poder mirar a cada persona como mi prójimo y poder decir en oración, poder estar en ese velar y orar, poder decir, Señor, y de pronto va a sonar un poquito jocoso, qué bonita te quedó mi hermana, o qué bonito te quedó mi hermano. Hagamos ese ejercicio en Dios e inmediatamente vamos a ver cómo se apagan en nuestro corazón todas aquellas llamas que se encienden, seguramente no para bien. Que nosotros como hombres podamos decir, wow, Señor, qué bonita te quedó mi hermana, es decir, refiriéndome a esa hija de Dios que merece respeto como lo merezco yo, pero que de manera también directa va ese respeto hacia la esposa o el esposo. Qué bien te quedó mi hermano. Y esto genera como un sellamiento en el corazón y en la mente. Hay que procurarse estos espacios, hay que procurarse en oración vivir protegidos. Bien. Hay algo muy importante y es que ustedes y yo, queridos hermanos, debemos tener conciencia de cómo Dios habita en cada ser humano, y en el momento en que en una desatención de mi corazón, de mi espíritu, de mi conciencia, me puede encontrar hacia otra persona, el que primero se está ofendiendo soy yo. Por eso muy clarito en la carta de San Pablo a los Efesios, quisiera compartirles un versículo en ese capítulo 5 que es tan enriquecedor. Capítulo 5 de la carta de San Pablo a los Efesios, pero en particular les voy a compartir
un versículo que me parece maravilloso respecto de esto que estamos hablando. Dice: de la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Cuando uno se ama en Dios, uno va a saber amar la extensión de Dios que habita en la otra persona. ¿De acuerdo? Bien. Hugo, desde Austin, Texas. Por la gracia de Dios ya estamos en sintonía. Bendiciones para todos. Hugo, muchas gracias. Un abrazo. Este querido hermano guatemalteco que vive en Estados Unidos. Buenos días, nos dice Jimena. Gracias por los mensajes inspiradores y por la disposición para escuchar. Este programa ha sido una bendición para mí. Un abrazo. Qué bueno, Jimena. Mucho ánimo. Anoche conocimos un poquito de tu historia, de tu realidad. La tengo muy clara todavía. Pudimos compartir y deseo que esa intención tuya en tu corazón, precisamente de sanarlo, de dejar atrás un pasado, de recuperar la fe para volver a empezar tu vida, no te desanimes en él. Hay una gracia de Dios que es la que te está llevando precisamente a vivir, a sentir y desear esto. Es decir, que tú no estás sola. Decías que te gustaría sanar tu corazón, dejar el pasado atrás. Pero el pasado no se deja atrás como quien abandona algo y va tomando distancia, como quien deja una maleta ahí llena de cosas viejas y se va. El pasado se deja atrás, pero sanado. Es decir, que se requiere volver sobre el pasado, pero no solos. Volver sobre el pasado solos implica resentimiento, amargura, dolor, ira, desespero, tristeza, pesimismo, resentimiento, odio, rencor, envidia. Eso es volver solos sobre el pasado. Y al pasado volvemos a través de los recuerdos. No hay otra forma de conectar con el pasado, ¿verdad? Por eso sanar el pasado implica una sanación de recuerdos. Y cuando le decimos al Señor, Señor, sana mi pasado, sana la historia de mi vida, pues obviamente eso está ligado a los recuerdos. A los recuerdos, porque el backup de nuestra vida queda en nuestra mente precisamente a través de los recuerdos. Sanar nuestro pasado implica que si poco a poco me voy abriendo a Dios, pidiéndole que me ayude a sanar, que quiero ser sanado, que quiere ser sanada, implica que el Señor se lo va a tomar muy en serio. Y Él, que conoce a través de la historia de nuestra vida, que yace en nuestro corazón y que tiene obviamente todo su arraigo en nuestros recuerdos, el Señor, que sabe qué nos duele, qué nos mortifica, el Señor, que sabe qué es lo que en determinados momentos nos ha llevado a alejarnos de Él, en el tedio, en la soledad,
Fijémonos, volvamos un poco a lo que nos contaba Jimena anoche. Ella decía que pues ella había perdido su fe. Creo recordar un poco de esto. Perdí mi fe a raíz de que su pareja la abandonó. Hay unos recuerdos dolorosos, hay unos recuerdos que fueron bonitos pero que a la vez se pueden hacer dolorosos con esa persona, su esposo, que se fue por el motivo que haya sido. Pero en medio de todo esto ella se ha dejado avasallar, se ha dejado consumir. La tristeza se fue convirtiendo cada vez más y más en una gran sombra, el desánimo. Y ustedes saben que muchas veces uno termina peleando con Dios. Peleando con Dios. Entonces, cuando comenzamos a actuar con base en la gracia de Dios, a buscar de Él, se requiere comenzar a generar unas bases firmes para poder constituir una vida nueva. Y se necesita entonces en esa sanación interior volver sobre todos y cada uno de esos recuerdos dolorosos que nos generan un trauma en el corazón. Por eso, insisto, cuando le decimos al Señor Jesús, aquí estoy, Señor Jesús, sana la historia de mi vida, muchas veces no sabemos lo que le estamos pidiendo o diciendo a Dios en oración. ¿Por qué? Porque el Señor, que es lo que más desea, sanarnos el corazón y la mente, pues Él nos invitará constantemente, a través de los recuerdos, a ir con Él a esos momentos dolorosos, angustiosos, a esos momentos de pasión, a esos mismos momentos de pecado, incluso aquellos momentos de mayor necesidad, de traición, de abuso, de golpe, de engaño, de vergüenza. Él a través de diferentes momentos. ¿Y cómo se da? Resulta que le hemos pedido esa oración al Señor. En el momento menos pensado nos viene un recuerdo. Pero si la persona es consciente del proceso que está viviendo, la persona se dará cuenta que allí es como si el Señor Jesús hubiera venido a decirnos de manera muy íntima y personal: querido hijo, entrégame este momento doloroso de tu vida. Y la persona lo recuerda, obviamente. Lo recuerda porque hubo una persona parecida, porque hubo un momento similar, porque hubo una canción, porque hubo un aroma, porque hubo algo que se lo recordó, una fecha. Vino ese recuerdo doloroso. Y entonces quisiera aquí remitirme, digamos, a recuerdos que fueron momentos bonitos pero que se convierten en dolor. Digamos en el caso de las personas que se han casado y que terminaron siendo abandonadas, en la fecha de la boda, el cumpleaños de esa persona. El cumpleaños de una persona es algo maravilloso. La fecha de matrimonio fue algo maravilloso. De pronto, la fecha en la que se comprometieron se convierte en un momento doloroso, aunque fue bonito. Y el día que se está en esa fecha, la persona lo va a pasar muy mal. Señor, ayúdame. Y la persona le ha pedido a Dios que le ayude a sanar su corazón, pero llegó esa fecha.
y se va a acordar todo el día de la boda, y si se quiere el efecto será de la semana siguiente. Señor, ya sé, me estás pidiendo que camine contigo a ese momento donde me encuentro con esta persona que me genera este dolor. Y allí en oración, no huyendo, porque no vamos solos. Vamos en oración y sabemos, por la fe, que el Señor va adelante. Señor, me cuesta ir a ese momento, pero hoy quiero en tu nombre acercarme a ese momento de mi pasado. Contigo, derrama todo tu amor sobre él, sobre mí, sobre estas personas, sobre mí. Y también serán aquellos recuerdos que se sanen donde nosotros hemos hecho daño a otros y que nos llenan de vergüenza, que nos llenan de culpa. Si el Señor nos permite ese recuerdo, no huyamos, sino que comprendamos más bien que es allí donde vamos a vivir ese encuentro con el Señor. Y entonces, si es el caso contrario, donde hemos ofendido, abusado, lastimado, de pronto muchas veces es el papá que se acuerda del daño que le hizo a su hijo el día que lo golpeó, o a su hija, el día que le dijo unas palabras fuertes, y eso genera cargos de conciencia, culpas. Bueno, en fin, yo simplemente trato de ubicar situaciones concretas de la vida. No huir. Señor, me da vergüenza este momento, pero sé que si te he pedido que me sanes en el corazón, en la mente, mis sentimientos, mis emociones, mis recuerdos, debo ir y voy seguro contigo. Señor, en este momento desafortunado donde lastimé, herí, avergoncé, obré mal en contra de esta o aquellas personas, Señor, yo te quiero pedir perdón y por todo lo que no entendí, no pude, no quise, no atendí en ese momento. Por mi terquedad, mi rebeldía, te pido que derrames todo tu amor sobre mí y sobre esa persona ofendida. ¿Y qué trae esto? Trae que vayamos tomando conciencia de haber pecado. Si hemos ofendido o nos han ofendido, porque cuando ofendemos a otra persona y ese recuerdo se sana, podemos tener la posibilidad de descubrir qué nos motivó a hacerle daño: egoísmo, pasión, lujuria, orgullo, soberbia, violencia. Entonces uno va teniendo la posibilidad de, al tomar conciencia, a partir de ese recuerdo que se comienza a sanar, de poder acercarse al sacramento de la confesión, para entregar todo eso que uno descubre que le movió el corazón a obrar de mala manera. Pero también, si nos han hecho daño, darnos cuenta que de nuestro corazón han brotado unos sentimientos y unas emociones negativos, de odio, de venganza. Entonces va uno a ese recuerdo donde uno sabe que le han hecho daño, y de la misma manera uno ora: Señor, cúbreme con tu amor en este momento de indefensión, en este momento cruel contra mí, en este momento que no debió haber pasado. Pero también orar por esa persona que dentro del recuerdo es a la que nos está haciendo el daño, que lastimó, que hirió, que abusó, que traicionó, que golpeó, que humilló, que robó, que, bueno, en fin. Pero también ahí descubrir qué nos despertó el actuar de esa persona. De pronto fue odio, rencor, resentimiento,
Y esas cargas que no nos dejan vivir, Mateo 11:28, cuando el Señor nos dice, vengan a mí todos los que están cargados, todos los que están agobiados con sus cargas y trabajos, y yo los descansaré. Pues es ahí donde uno se da cuenta que uno ha venido gastando mucho tiempo en odios, en resentimientos, en amargura, en el miedo, en la vergüenza. Bueno, y uno se confiesa. Y el Señor, a cambio, nos colma con la fuerza de su amor, de su perdón, que nos reconcilia. Y así poco a poco va uno en ese proceso de sanación interior. Espero que no hayan sido tan confusas mis palabras. Fabián Hurtado también nos saluda, bendiciones para esta hermosa emisora y a ti. Muchas gracias, Fabián. Envía bendiciones para todos los oyentes. Pido que se unan en oración por mi esposa. Estamos esperando un bebé. Que sea Dios Todopoderoso por su voluntad y que todo salga muy bien. Claro, Fabián, ante todo te felicitamos a ti y a tu esposa. Bendecimos a Dios porque ha hecho vida el amor de ustedes dos. Ante todo, oramos para que, si ustedes están casados, el Señor, cada día por su gracia, les conceda ser más humildes, para que puedan ser enriquecidos por ese amor, que los mantenga unidos, fieles, generosos, misericordiosos, comprometidos, alegres, fuertes en las más, amándose en el Señor Jesús, para que de ese amor pues crezcan muy fuertes los hijos que ustedes puedan seguir engendrando, como este pequeño que ya viene en camino, este bebé, este nuevo bebé. Digo que si están casados porque, pues insisto, muchas veces uno le está llamando esposo o esposa simplemente a la persona con la que vive. Que ahí también nuestra oración sería para aquellos que vivan en unión libre, en adulterio, en matrimonio civil, pedir al Padre Celestial que con su gracia poderosa toque los corazones de aquellos hombres y de aquellas mujeres que han adoptado estas formas de vida en pareja, para que se abran a ese amor y a esa gracia de Dios, para que crezcan en su fe y para que de esta manera, cada vez más conscientes del uno, del otro y de sí mismos, clamen al Señor y se esfuercen por su unión sacramental, por su matrimonio. Te damos gracias, amado Señor, por Fabián, por su esposa Marcela. Gracias, Señor, por hacer vida el amor de los dos en este nuevo hijito. Enriquécelos con la fuerza de tu alegría. Bendice este momento tan especial que están viviendo. Bendice ese vientre de esta madre gestante. Bendice a este bebé. Permíteles, amado Señor, una buena salud, un buen estado de ánimo. No permitas que ella vaya a estar triste, asediada por el miedo, ya acercándose los días de el alumbramiento. Acompáñala, amado Señor, desde lo profundo de su corazón durante estos meses que le restan. Acompáñala